Dios bendiga a todos, bienvenidos de nuevo su pastor Joel Jara con ustedes y en el día de hoy, ¿cierto? Vamos a llevar un nuevo mensaje, la palabra del Señor. Son palabras que yo repito pero esa es la verdad, ¿cierto? Un mensaje no de este pastor, sino que de la palabra del Señor. Entonces la idea es poder aprender un poquito más de la escritura y al mismo tiempo poder meditar en ella. Bien, esa es la razón. Eh, yo el domingo pasado les dije que posiblemente habláramos de un líder y que ese líder se llama Josué. De él vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Los consejos que él entrega ya estando avanzado de edad. Y esa palabra la encontramos allí justamente en Josué, ¿cierto? Josué 23 vamos a leer unos versículos hasta el 11 y después vamos a ir tocando algunos otros versículos. Bien, entonces vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Amén. Oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, dándole gracias, Señor, por ese amor tan grande, por esa misericordia tan grande que usted tiene con cada uno de nosotros, Señor. Le agradecemos infinitamente, Señor, el momento, Señor, en que estamos ahora, Padre Santo, viviendo, Señor, en esta etapa de nuestras vidas, bendito Dios. Te damos gracias porque estamos vivos con salud, bendito Dios, a pesar de algunas dificultades, a pesar de esta pandemia, Señor. Pero allí están tus hijas, tus hijos, Señor, y todos los que están viendo, Señor, este video, sean realmente bendecidos con esta tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder explicarla, exhortarla, Señor, de tal manera que podamos aprender un poco más de ella y al mismo tiempo, Señor, como dije al principio, poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Tenemos entonces esta maravillosa palabra del Señor que nos habla, ¿verdad?, de este líder tan especial. Estamos, ¿cierto? Escuchamos, y en todo el capítulo 23 y 24, él está aconsejando a su pueblo. Josué, ¿cierto?, es el sucesor de Moisés.
Moisés, ¿cierto? Fue que Dios eligió a Moisés para sacar al pueblo que estaba allí en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Cumplió su periodo Moisés, ¿cierto? Dios lo llama a su presencia y en su lugar, ¿cierto? Dios pone a Josué. Este líder que fue, ¿cierto?, el brazo derecho de Moisés, ahora él está al mando del pueblo, ¿cierto? Él organizó la conquista de todos estos territorios de Canaán, después de cruzar el Jordán, ¿cierto? Lo primero que se encuentra es con Jericó, una ciudad que era prácticamente indestructible, pero bueno, Dios la entregó en las manos de Israel, con Josué al mando. Entonces, ellos siguieron la conquista. Josué, tengo entendido, algo así, son una cantidad de reinos, si no me equivoco, 31 reyes que derrotó Josué. Fue una cantidad grande, ¿cierto?, de reyes, ciudades, naciones que fue conquistando, y ya quedaban algunas por conquistar, que estaban más apartadas, o fracciones de ellas en ciertos lugares, y ya era misión de cada tribu, ¿cierto?, ir a esos lugares y derrotar a esas fracciones de naciones que quedaron. Entonces ya Josué, ¿cierto?, avanzado en edad, como dice el verso 1, llama a toda su gente, ¿cierto?, a los oficiales, a todo Israel, y les comienza, ¿cierto?, allí a hablar. Eso es más o menos, ¿cierto?, para introducirnos en el tema. Entonces, como punto número 1, podemos ver que Josué aconseja, ¿cierto?, a su pueblo. Y en este consejo, ¿cierto?, comienza él a decirles, primero les recuerda, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho. Dios ha peleado, dice, por nosotros. Dios ha peleado. Él ha echado estas naciones, las que quedan son muy pocas. Entonces, ahora, lo que debemos hacer, dice, ¿ya? Y el verso 7 es el que indica claramente que una de las restricciones, ¿cierto?, que él aconseja, una de las cosas importantes que él aconseja es que no se mezclen con estas naciones que quedan, con estas fracciones de naciones que quedan, o las naciones que están un poco más apartadas, no se mezclen con ellos. Ustedes fueron elegidos por Dios como una nación. Él ha peleado por nosotros y nos entregó toda esta tierra, y que ustedes que ustedes ya están poseyendo, ¿cierto?, y lo que queda por conquistar. Por lo tanto, Dios los va a entregar en sus manos, pero tienen que hacer una cosa, le dice que no deben apartarse, dice, ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra, o sea, ni a la izquierda, ni a la derecha, o sea, ustedes no se muevan de esta ley que Moisés entregó. Moisés entregó la ley para ellos de parte de Dios, por lo tanto, en esta ley por esta ley se tienen que regir, no se aparten de Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, pero por ningún motivo se inclinen a otros dioses y adoren a otros dioses que pertenecen a esas naciones. Ustedes tienen un solo Dios, que es Jehová, no existe otro Dios. Y ese Dios les ha dado muestra a ustedes de todo lo que Él ha hecho por ustedes. Bien, ese como primer punto, hermano. Lo deja súper claro, ¿cierto? Entonces, Josué, y le está diciendo, ¿cierto?, en el verso 8, más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. O sea, así como han servido, ¿cierto?, en esta conquista, durante todos estos años, ¿cierto?, de conquista, durante todos estos años de guerra, que Dios ha estado con nosotros, entonces a ese Dios que ustedes han servido, sigan sirviendo a ese Dios y todo va a andar bien. Pero por ninguna razón, por ningún motivo, se mezclen con los otros dioses. ¿Bien? Súper claro, ¿cierto?, para el pueblo, y lo está explicando ya Josué después de haber hecho todo un trabajo, un liderazgo ejemplar, ¿cierto?, de manera espectacular.
Entonces tenemos a Josué, ¿cierto? Como punto 2, José les recuerda de nuevo, ¿cierto? En el verso 9, les recuerda que Dios arrojó a esas naciones tremendas con sus ejércitos fuertes, ¿cierto? Las arrojó de su presencia. Le dice, ustedes son testigos, ustedes no pueden desconocer lo que Dios ha hecho con estas naciones fuertes. No eran naciones que no tenían ejército, eran naciones que tenían ejércitos pero muy bien armados, eran guerreros de primera. Pero Dios peleó por el pueblo de Israel, ¿cierto? Usó a estos israelitas, ¿cierto? Como verdaderos soldados, comandos allí, ¿cierto? Realmente eran espectaculares. Aprendieron a pelear, ¿cierto? Dios les ayudó en todo, por supuesto. Por eso que Él dice que Él pelea por ellos. Pero sin lugar a dudas, ¿cierto? Todo lo que aprendieron con Moisés, todo lo que aprendieron con Josué, todos estos guerreros, ¿cierto? En el desierto fueron entrenados. Realmente los israelitas eran verdaderos comandos como soldados. Imagínense cuando dice allí en el verso 10, dice, un varón de vosotros, o sea, un israelita, un soldado israelita podía perseguir a 1000. Y esto no es exageración, eran tan temidos los israelitas, pero por una razón poderosa, porque Dios estaba con ellos. Eran temidos porque Dios estaba con ellos, pero Dios les daba la fuerza. Imagínense que Caleb llegó a los 85 años teniendo la misma fuerza y peleó con hijos de gigantes. Entonces, eran realmente soldados muy valerosos, valientes, infundían, ¿cierto?, el temor de una manera espectacular. Y de nuevo, ¿cierto?, Josué les recuerda, ¿cierto?, que deben mantenerse sin apartarse para ningún lado, porque en el 11 dice, les recuerda, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, una de las cosas importantes, preocúpense, cuídense de andar bien, de testificar, ¿cierto? Y de amar a ese Dios que ha peleado por ustedes, de amar a ese Dios que ha estado con ustedes todo este tiempo. Jehová es el que está con ustedes, ¿cierto? Ha estado este tiempo y va a estar con ustedes. Lo único que tienen que hacer es seguirlo, ¿cierto? Y amar a ese Dios que les ha dado todo. Ustedes no tenían nada, en el fondo le está diciendo. Ustedes no tenían nada, eran esclavos en Egipto, ¿cierto? Sus padres estuvieron 430 años siendo esclavos en Egipto. Dios los saca de allí, ¿cierto? Y ahora ustedes tienen esto. Esto que ustedes que no plantaron ni viñas ni edificaron las ciudades, esto lo entregó Dios a ustedes. De no tener entonces nada, ahora tienen todo esto, tienen territorios, tienen ciudades, tienen viñas, tienen, más adelante nos habla, ¿cierto?, de los viñedos que había. Lugares preciosos. Bueno, esa tierra Dios se la entregó entonces a ustedes. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Le está diciendo Josué, amar a ese Dios que les ha dado todo. Amén. ¿Se entiende, verdad? Tercer punto, advertencia. Todo esto funciona bien, ya le está diciendo Josué, pero si ustedes se apartan, aquí viene la advertencia, en el punto 3, en el verso 12 y 13. Le está diciendo aquí, Josué les advierte, ya Josué viejito, como dice, ya está próximo a cumplir, ¿cierto? Ya tiene más de 100 años Josué en este caso. Josué muere a los 110 años, por lo tanto, él está ya en sus últimos años. Y les dice, Josué les advierte, si se mezclan y se unen con aquellas naciones ustedes,
si realizan matrimonio con sus hijas, con los hijos de las otras naciones, o las hijas de las otras naciones se mezclan con, con los hijos de ustedes y hacen casamientos y todas estas cosas, hacen alianzas con ellos, ustedes van a tener serios problemas. Por favor, les está diciendo, no hagan eso, porque si hacen eso, Dios les dice claramente, si ustedes se mezclan con ellos, se unen en matrimonio con esta gente, les está diciendo, ustedes no van a ser capaces de arrojar a ninguna otra nación de estos territorios. Ninguna fracción de ellos van a quedar ahí para que sean, ¿cierto? Y les hagan la guerra a ustedes. Dios entonces no va a estar con ustedes para la guerra. No va a estar. Así que no les conviene mezclarse. Ahora, no era cosa nomás de que Dios por capricho dijera que no se mezclen con esas naciones. Esas naciones eran naciones paganas a alto nivel, eran personas que tenían estos dioses, ¿cierto?, donde rendían culto haciendo sacrificios humanos. Era gente muy, muy mala. Por eso Dios los tenía que exterminar, ¿cierto? Y esas tierras que en el principio, ¿cierto?, fueron de Abraham, entonces había que recuperarlas, porque ellos ocuparon esas tierras. Había que sacarlos de allí, pero con la mano, con la ayuda poderosa de la mano de Dios. Pero sin Dios, por muy fuerte, por muy buenos que fueran los soldados israelitas, no iban a ser capaces. Entonces les advierte y les dice claramente, mira, les dice, si ustedes se mezclan con estas naciones, entonces van a tener muchos problemas. Y lo voy a leer, ¿cierto? Voy a leer el 12 y el 13, qué es lo que dice, cuál es la advertencia que Josué le hace al pueblo. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, se fija, a lo que resta de estas, a las que queden, ¿cierto?, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que quedarán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire, vamos a explicar un poquito esto. Primero, ¿cierto? Primero les dice de que esas naciones, esas fracciones que quedan, esas pocas naciones que quedan, Dios no las va a sacar de ahí. O sea, por más que ellos peleen con ellas, no van a ser capaces de echarlas de ese territorio. Eso es lo primero. Segundo, dice, quedarán ahí, dice, Dios le dice, van a quedar ahí por lazo, o sea, para trampa, para ser cazados por ellos. ¿Ya? Eso le está diciendo. Tercero, ¿cierto? Primero, que no van a salir las naciones. Van a quedar para aquí, para lazo, dice, para lazo, como dije, para trampa, podríamos usar, ¿cierto? Para que puedan ser cazados por ellos. ¿Ya? Luego, en tercer lugar, le dice por tropiezo, para que caigan. Mire lo que se genera. Tropiezo, entonces ustedes van a caer, van a ser, ¿cierto?, combatidos por ellos, ustedes van a perder. Van a quedar, ¿cierto?, como cuarto punto, dice, por azote. O sea, van a ser castigados por ellos. Por estas naciones, ustedes van a ser castigados. Dice que quedarán como espina para vuestros ojos, o sea, para que sean allí, ¿cierto?, de nuevo castigados, de nuevo, ¿cierto?, sin tener la visión clara. Eso le está diciendo. Van a ser cegados por la conquista de ellos. Entonces no les conviene de ninguna manera que hagan esto. Por favor, obedezcan a Dios. No se mezclen con ellos. No se mezclen con ellos. No hay ninguna razón para que lo hagan.
Bueno, y las advertencias siguen, ¿cierto? Hasta el 16, verso 16. Y voy a leer solo el 16 que dice, si traspasareis, si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. O sea, de nuevo la advertencia final. Van a perecer, si ustedes se mezclan con ellos, ustedes van a perecer. No solamente Dios castiga por la mezcla con ellos, sino que lo más que irrita a Dios, lo más que hace enojar a Dios, es que ellos corren el riesgo de inclinarse a esos dioses, de decirle a Dios, al Dios verdadero, a Jehová Dios que había peleado por ellos, que le digan ahora, no, ¿sabes? No te necesitamos, vamos a adorar a otros dioses. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el riesgo que ellos corren, ¿cierto?, con mezclarse con esas naciones. Que en lugar de que ellos pudieran, ¿cierto?, hacer que esas personas se convirtieran a este Dios poderoso que es Jehová, sino que todo lo contrario, ellos sean, ¿cierto?, convencidos por esos otros dioses y terminen adorando a esos dioses. Hermano, esa fue la advertencia, ¿cierto? Lamentablemente, estos consejos de Josué no fueron suficientes. Si yo pregunto, ¿qué cree usted que pasó con el pueblo? ¿Qué cree usted que pasó con ese pueblo que Dios llevó a ese lugar, que peleó por ellos, que conquistaron esas tierras, que le entregó todo eso en sus manos? Pareciera increíble, hermanos, pero es así, lamentablemente es así. Ellos terminaron inclinándose a otros dioses. Abandonaron a este Dios que los llevó que los sacó de Egipto, que los llevó por el desierto, que los hizo cruzar, ¿cierto?, el Mar Rojo, y que cruzaron el Jordán, que conquistaron estas tierras. Pasó toda esa cantidad de tiempo, ¿cierto?, Dios con ellos, viendo los milagros y todo. Pero esta gente, ¿cierto?, que lamentablemente ya no estaban esa generación que hizo todas estas conquistas, ¿cierto?, los antiguos, ¿ya? Viene una nueva generación y esa nueva generación prácticamente no respetó al Dios de sus padres. Y lamentablemente, ¿cierto?, ellos terminaron adorando a otros dioses. ¿Sabe qué pasó? Tuvieron que ser de nuevo conquistados por otro rey, ¿cierto? Y volvieron a ser esclavos. Hermanos, fueron conquistados por el rey de Asiria y estuvieron siendo esclavos de nuevo por 8 años. No escucharon la voz de Dios. Estuvieron 8 años de nuevo siendo esclavos. Fueron dominados, ¿cierto?, por otros ejércitos y regidos por otro rey. Despreciaron a Dios. Después de todo lo que sus padres hicieron, esta nueva generación, estos hijos, no siguieron a Dios. Siguieron a esos dioses de Baal, Acera. Pareciera increíble, pero así sucedió, mire, y la historia continúa, bueno, es largo, porque dice allí, ¿cierto?, en Jueces, un poquito más adelante, el libro que continúa, ¿cierto?, 2:10, por ejemplo, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, se fueron, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero no era solamente eso, esta nueva generación tenía conocimiento, sabía la historia de los papás, siempre las cuenta, ellos iban contando, ¿cierto? Y estaban ahí por eso, y se hacían las ceremonias que había que hacer, por lo tanto ellos
tenían conocimiento. Claro que no vieron esos milagros en vivo como lo vieron sus padres, pero tenían, ¿cierto? Tenían todo el testimonio de sus padres. Y eso se mantiene con los israelitas hasta el día de hoy. Siguen contando esto, ¿cierto? Que para ellos fue la conquista de esa tierra. Lamentablemente, ¿cierto? Tenemos que entonces son esclavos, mire, y voy a leer así rápidamente Jueces 3, del 7 al 11. Aquí hay un juez que se levanta, un juez. ¿Sabe cómo se llama? Este juez es Otoniel, es el yerno de Caleb. Creo que en los temas anteriores lo tocamos, ¿cierto? Cuando hablamos de Caleb. El yerno, el que se casó con su hija Axa, ¿cierto? Es el que se levanta como, como juez. Y lo vamos a leer rápidamente. Dice el Jueces 3, 7 al 11, voy a leer rápidamente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Estaban tan advertidos, ¿cierto? Por Josué, pero lo hicieron. Y olvidaron, dice, a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, 8 años esclavos nuevamente. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Se fija? Dios de nuevo al socorro de este pueblo que siempre fue en contra de Dios. Estaba viendo los milagros y allá estaba reclamando, estaban viendo, ¿cierto?, cómo Dios les entregó el maná en el desierto. No tenían que ir a una panadería a comprar porque no existía. Pero tenían pan todos los días en pleno desierto. Este Dios, ¿cierto?, que hizo tantos milagros por ellos, que les entregó la tierra, peleó por ellos. Sin embargo, aquí esta generación estaba dando la espalda a Dios. Bueno, se acordaron de ese Dios y clamaron. Hermano, mire qué importante clamar a Dios. Ellos dicen que clamaron como nación, clamaron a Dios y Dios los escuchó de nuevo, los perdonó y levantó un juez que fue Otoniel, hijo, ¿cierto?, de un hermano de Caleb. Como dije, yerno entonces de Caleb, Otoniel, un tremendo guerrero. Se levanta, derrota, ¿cierto?, a este rey de Siria, lo expulsa de allí y luego, ¿cierto?, conquista lo que había que conquistar y queda el pueblo por 40 años. O sea, gobernó Otoniel 40 años al pueblo de Israel y vivieron de nuevo en paz. Qué importante, hermano, qué importante cómo este clamar a Dios tuvo una respuesta. Finalmente, mis queridos hermanos, como cuarto punto, la iglesia de Dios en este tiempo de la gracia, era de la gracia, dispensación de la gracia, como le queramos llamar, desde el nacimiento de Jesucristo para adelante, estamos hablando en que se levanta la iglesia, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo se va, comienza la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y nosotros cuando escuchamos esta historia decimos, los cristianos de este tiempo, ¿cómo estamos? Quizás, si hacemos un análisis, cometemos tantos errores como ellos.
Con la diferencia que no tenemos, ¿cierto? Guerras, que no hay reyes que vienen sobre nosotros y nos castigan, ¿cierto? Y nos hacen esclavos. No, no pasa eso, ¿verdad? No hay un castigo de muerte, no hay una espada que te traspase o te corte la cabeza, no. No hay un guerrero que nos venga y nos corte la cabeza. Pero sin lugar a duda tenemos muchas luchas y tenemos muchos dioses. Y que muchas veces servimos a otros dioses. Nos olvidamos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Saben? Los dioses de este tiempo tienen que ver con que nos seguimos mezclando con cosas que no debemos hacer. Quizás nuestro gran problema en el tiempo de hoy es el tema material. A veces luchamos tanto por las cosas materiales, pensando encontrar allí la felicidad, pero todos sabemos que la felicidad nunca se va a encontrar en las cosas materiales. Y tampoco se va a encontrar, ¿cierto?, en la familia, si nosotros lo fijamos allí como punto de encuentro, de felicidad total, no. Cada cosa tiene su lugar. Por supuesto que debemos amar a nuestra familia y donde mejor debemos estar, ¿verdad? Y es así. Pero la felicidad solo la vamos a encontrar, ¿cierto?, en esa conexión con Dios. Por eso es que vamos a evitar que vengan dioses y se entronen en nosotros. Porque quizás no nos damos cuenta y muchas veces estamos sirviendo a otros dioses. El enemigo está atacando, ¿cierto?, en el área. Está tentando a sus hijas, a sus hijos, con diferentes cosas. La cosa moderna de este tiempo. Hay personas que son esclavos del Dios del Internet. Son esclavos de la parte, ¿cierto?, de las redes sociales. Hacen de eso sus dioses. No hay tiempo para adorar a Dios. No hay tiempo para buscar presencia de Dios. Seguimos cometiendo los errores que cometieron también los israelitas. El apóstol Pablo allí en 2 Corintios 6:14 dice: no unáis en yugo desigual. Es decir, está diciendo: no se unan con personas incrédulas. Personas que adoran a otros dioses. ¿Y qué hacemos? Nosotros, la mayoría de nosotros, nos hemos casado, nuestros hijos, nuestros familiares se casan con personas que no practican nuestra fe, que no creen en este Dios, que va a venir un día a buscar su iglesia. Entonces estamos cometiendo errores. El consejo de la palabra, y cuando nosotros hacemos eso, viene una serie de consecuencias que son nefastas, porque es muy difícil, ¿cierto?, en un matrimonio que una persona crea en Jesucristo y la otra no crea. Se forma allí un conflicto y que trae repercusiones con los hijos, pero nosotros seguimos cometiendo esos errores. Yo no estoy juzgando a nadie en estos momentos, estoy hablando en general, pero nosotros así nos pasa. Entonces Dios tiene que ir arreglando sobre la marcha nuestra situación. Pero se llena de conflicto. Dios quiere vida abundante para nosotros, pero muchas veces nosotros la complicamos al punto, ¿cierto?, de que desobedecemos a Dios. Y lo hacemos constantemente, hermano. Todos. Quien habla incluido. Entonces, que Dios nos ayude, porque debemos arrepentirnos rápidamente de aquellas cosas. Y debemos analizar, debemos tomar conciencia. Si Pablo está diciendo que no nos unamos en yugo desigual, bueno, hagámoslo.
Tiene que haber, si una persona que no cree en Dios y se mezcla con otro que no cree en Dios, va a haber problemas, eso sí o sí. Eso no, ni siquiera hay que pensar que no va a suceder, o sea, es claro, o sea, no hay nada que analizar ahí, sí o sí va a haber problemas. Uno va a querer ir a la iglesia, ¿cierto? Ir allí el día domingo a reunirse con sus hermanos y el otro no va a querer. Entonces son cosas que se deben analizar. Hay casos, hay situaciones muy especiales donde a veces Dios permite, ¿cierto? Allí que se produzca una unión. Pero hay un punto de encuentro y hay, ¿cierto? Una orientación que apunta directamente a que esa persona va a creer en un Dios al cual nosotros servimos. Hermano, para nosotros no hay una tierra que conquistar en estos momentos, ¿sabe? Pero nosotros, nuestra tierra prometida, está en el cielo. La tierra prometida para usted y para mí está en el cielo. La eternidad nos espera. Esa es la tierra prometida que Dios quiere para nosotros. Esa tierra prometida está para todo el mundo, para todos los que busquen la presencia de Dios y quieran hacerse sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, esa es la tierra prometida para nosotros, no se nos puede olvidar. La tierra para usted y para mí está en el cielo. Esa es la tierra prometida para todos los que quieren, ¿cierto? Y crean en este Dios verdadero, en el sacrificio santo de Jesucristo en la cruz. Esa es la tierra que debemos conquistar. Vamos, estamos aquí en la tierra, estamos en un proceso porque vamos camino hacia ese lugar. Y los israelitas fueron camino hacia Canaán, ¿cierto? De hecho hay una canción, camino a Canaán, porque iban a conquistar la tierra. ¿Ya? Pero ahora, ¿cierto? Toda la iglesia va camino a ese Canaán celestial para llegar a esa nueva Jerusalén que está en el cielo. Para allá está entonces, para allá tiene que estar puesta nuestra mirada. ¿Y cómo entonces debemos testificar aquí en la tierra de que vamos para allá? Bueno, sirviendo al Señor, buscando al Señor, escuchando estos mensajes, alabando a Dios, haciendo sus cultos allí los días domingos, ¿cierto? En la mañana, como lo hacemos allí en Chillán a las 11:30. Todos estamos invitados, ¿cierto? A las 11:30 de la mañana hacer esos cultos en la mañana, ¿cierto? Escuchar el mensaje, alabar y glorificar a Dios. Ya vamos a tener el momento en que nos vamos a juntar presencialmente, pero mientras tanto lo estamos haciendo así, testificar, llevar el mensaje a otros, ¿cierto? Hablar de estas cosas, de estas historias hermosas, ¿cierto? Que el Señor nos presenta en su palabra en el día de hoy. Entonces nuestra conquista en la vida eterna es el cielo. Usted y yo vamos camino hacia ese lugar. Si no llegamos a ese lugar, si no llegamos al cielo, no será culpa de Dios, será culpa de nosotros. Si usted no llega, si yo no llego al cielo, será nuestra propia culpa. Porque nosotros hemos tomado esa decisión. Yo le pido que tome esa decisión por Cristo. Los cristianos antiguos y los nuevos y todos los que se están agregando, mantener la fe en esa vida eterna que Dios nos ofrece gratuitamente. Amén. Es solamente recibirlo a Él como Señor y Salvador, creer en ese sacrificio santo. Amén. El pueblo de Dios de Israel fue aconsejado por Josué de parte de Dios. No lo escucharon. La iglesia de hoy tiene que escuchar esa palabra de Dios que nos está diciendo, estamos en un proceso, vamos camino a ese Canaán celestial. Amén. Espero se haya entendido. Les amo en el Señor y espero que tengan un lindo culto, un lindo día domingo, que alaben y glorifiquen a Dios y así sea durante la semana. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo para cada uno. Amén.